En el curso de química vamos a cambiar totalmente la temática. Habíamos estado hablando de cálculos de masa molar, de pues algunos cálculos estequiométricos relacionados con los moles, número de Avogadro, masa, todo lo que platicamos en las clases anteriores, ¿verdad? Del reactivo limitante, el reactivo en exceso, pues todo eso más que todo era hablar de reacciones químicas. Pues ahorita vamos a seguir hablando de reacciones químicas, pero vamos a hablar de reacciones químicas a través de disoluciones. Entonces, la temática de la que vamos a empezar a tratar son las disoluciones, esas mezclas homogéneas que pueden ser pues líquidas, gaseosas, incluso sólidas, pero siempre vamos a tener dos sustancias, una en mayor cantidad que otra. Y como lo que están viendo ahorita acá en el GIF, tenemos una sustancia, al introducirle otra, generamos una reacción química y pues eso nos va a producir una sustancia nueva. Entonces, el tipo de mezcla que vamos a observar en las disoluciones son mezclas homogéneas. Entonces, vamos a comenzar a hablar del contenido. Las disoluciones, como pueden ver acá, estamos hablando de una mezcla homogénea en la que una sustancia denominada soluto se dispersa de manera uniforme en otra sustancia llamada solvente. En lo que copian la definición les voy a dar unos segunditos en lo que pasan aquí los que están vendiendo algo fuera de mi casa porque hace mucha bulla. Miren, perdonen, es que de verdad aquí frente a mi casa pasan vendiendo cantidad de cosas o cosas religiosas, y créanme que pasan toda la mañana. Bueno, a ver, estábamos hablando de disoluciones, o sea, mezclas químicas como la que estamos viendo acá, ¿verdad? Una sustancia en otra. Mezcla homogénea significa que luego de realizarse la disolución no podemos separar sus componentes. A ver, por el ejemplo más facilito, a usted ahorita a mediodía me imagino yo que va a tomar pues alguna bebida acompañando su almuerzo, ¿verdad? Puede ser una gaseosa, puede ser un fresco natural. Algunos por el clima se van a tomar un cafecito, pues lo que prefieran. Imagínese que va a ser una limonada. A ver, ¿qué necesitamos para hacer la limonada? Así rapidito, chispudos. Agua, azúcar y limón. Azúcar, Limón, agua y un poquito de sal para echarle un poquito de sabor. De saber qué van a preparar. Pero no, también esa es una disolución, no crean. Entonces, miren, vamos a ver, pero nadie mencionó el vaso, ¿verdad? No sé cómo harán sus limonadas sin un vaso, pero me imagino que sí lo usan. Entonces, colocamos el recipiente. A ver, ¿qué lleva en mayor cantidad de esos componentes que dijeron, verdad? El limón, el agua y el azúcar y bueno, el compañero que le echa sal, pero de esos componentes, ¿cuál va en mayor cantidad? el agua. El agua, ¿verdad? No, el vaso está casi que lleno de agua y le agregamos, si mucho, unas 2 cucharadas de azúcar. Hay quienes pues con una son felices, ¿verdad? No sé cómo logran vivir así, pero yo le echo 2. Y pues bueno, el jugo de medio limón o si le gusta lo ácido, pues un limón completo a su vaso y ya. A ver, ¿en qué orden agregan eso, de veras? ¿Azúcar primero o limón primero? Azúcar. Azúcar. Limón. A ver, ¿qué pasa cuando le echan el limón primero? Se empieza a dar un color el agua un poquito más oscuro con el limón. Bueno, sí, cambia de coloración, eso es cierto. A ver, las señoritas, yo digo que lo han hecho alguna vez en su casa. ¿Qué pasa si echamos el limón primero y después el azúcar? Ya no agarra. Ya no agarra. Y ya no se endulza, ¿verdad?
Entonces, bueno, eso dicen, ¿verdad? Yo, como siempre he hecho primero el azúcar y luego el limón, pues no me he dado cuenta, pero si ya lo comprobaron. No, la verdad es que sí lo he hecho más por curiosidad. Y realmente, cuando uno agrega primero el limón, después como cuesta que agarre el sabor dulcito del azúcar y para uno echando un montón. Entonces, aunque no lo crean ahí tan simple o tan complicado como pueda resultar hacer una limonada, es una disolución. Usted está creando una mezcla homogénea, porque si yo lo pongo a quitarle el azúcar al agua y el jugo de limón, es imposible. Ya no se pueden separar, se mezclaron totalmente. Eso que tenemos en el vaso no es limón, no es azúcar y no es agua, es limonada, ya es una cosa nueva. Igual cuando hacemos el café, ¿verdad? Tenemos el agua calientita, le agregamos azúcar, le agregamos café y ya se volvió una taza de café. Si yo lo pongo a separar el café, el azúcar y el agua, no lo puede hacer. Aunque lo filtremos, el agua nunca vuelve a ser del mismo color porque ya está mezclada con el café. Se mezcló de manera homogénea. Entonces, eso es una disolución. Ahora, los componentes siempre van a ser soluto, que puede ser líquido, en solvente y obtenemos una solución o disolución. Puede ser un soluto sólido como el azúcar o el café y el solvente, pues el agua, por ejemplo, y obtenemos una disolución. Por ahí existe un dicho, ¿verdad? Que los que digan que el alcohol no es una solución no saben nada de química. No es para que digan, la Miss dijo, no, sino que el alcohol etílico, por ejemplo, es una disolución, tiene un porcentaje de agua o del tipo de bebida con un porcentaje de alcohol etílico. ¿Va? Por ejemplo, si ustedes se han fijado en alguna de esas botellas, ¿verdad? Que yo apenas sí conozco, por ahí las he visto alguna vez en los centros comerciales, pues tienen un porcentaje de alcohol. Eso indica cuánto de alcohol hay disuelto en la bebida. Entonces es una disolución también. Vean la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene ingredientes y están en una sola bebida de color negro que no sé por qué la bebemos si ese color no es indicativo de algo bueno, pero bueno, nos encanta esa bebida. La Coca-Cola incluso es una disolución donde tiene agua y un gas inmerso en ella, por eso es gaseosa. Entonces, todas esas mezclas son homogéneas y vamos a tener siempre esos dos componentes, soluto y solvente. Un soluto líquido cuando, por ejemplo, mezclamos alcohol con agua, el que usamos para las heridas está al 70%, o sea, está disuelto en agua. 30% es agua, 70% es alcohol. El alcohol al 100%, que se lo vendan y le digan que es mejor, lo están engañando. Fija las bacterias más bien. Entonces, pues estamos en contacto con muchas disoluciones, ¿verdad? Con muchas mezclas homogéneas. Entonces, vamos a entender un poco más sobre ellas. Por lo general, y esto nos va a servir un montón, el soluto es la sustancia que está presente en menor cantidad. Bueno, con un dibujo es bastante fácil identificarlo, ¿verdad? Aquí estamos haciendo una disolución de cloruro de sodio. Dicho en palabras cristianas, es agua con sal. Entonces, miren, aquí tenemos agua y tenemos sal. Visto a través de la imagen, es fácil distinguir que el soluto es la sal, porque es lo que vamos a disolver en el agua, ¿sí? Entonces, es fácil. ¿Quién es el solvente aquí? Pues el agua, es la que va a disolver a la sal. Pero a veces no es tan sencillo de verlo cuando no me dan dibujos, sino que me dan una descripción de la reacción o de la disolución. Entonces, para eso me sirve este párrafo de arriba. El soluto es el que está en menor cantidad, gramos, litros, mililitros, no importa en qué medida, pero siempre que esté en menor cantidad. En tanto que el solvente está presente siempre en mayor cantidad. Ya, por ejemplo, aquí en la imagen nos damos cuenta fácilmente de que tenemos más agua que sal. Entonces el agua es el solvente y la sal es el soluto. Entonces, ¿por qué? Porque está presente en menor cantidad y solvente la que está presente en mayor cantidad. El agua es nuestro solvente universal. Es el solvente más utilizado para la mayoría de disoluciones, pero ojo, no funciona con todas las sustancias. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero solo póngase a pensar en qué pieza,
perdón, en qué pasa cuando usted mezcla aceite de cocina con un poco de agua. A ver, si alguna vez lo han hecho, díganme qué ocurre. ¿Se mezclan o no se mezclan? No se mezcla. Se mezclan. Muy bien, no se mezclan, ¿verdad? Y a ver si tienen buena memoria. ¿Quién queda arriba, el agua o el aceite? El aceite. Aceite. El aceite, muy bien. Si no, vean los charcos en las carreteras después de la lluvia, como hay aceite de motores, forma una película arriba y eso es peligroso cuando uno conduce, ¿va? Porque patina y ya para qué. Va a conocer a San Pedro. Pero entonces siempre el aceite queda arriba porque es menos denso que el agua. O sea, pesa menos, pues se va para arriba y el agua queda abajo. Pero ahí no se mezclan porque ese soluto es insoluble en agua. Pero si usted mezcla ese aceite con thinner, por ejemplo, se va a mezclar re bien porque son diferentes tipos de solventes y solutos. De eso vamos a platicar. Pero bueno, ahora comencemos por identificar el soluto y el solvente. Miren, esto es sencillito, pero hay que entenderlo porque créanme que les va a servir para los cálculos que vamos a aprender a hacer despuesito. Vamos de lo más sencillo a lo más divertido, le digo yo, ¿va? Pero si usted quiere llamarle complicado, puede hacerlo también. Entonces vamos a identificar soluto y solvente. Tenemos 3 disoluciones diferentes, A, B y C. Entonces usted, por favor, con letra bonita, a mí me sale fea aquí con el mouse. Entonces vamos a escribir la columna de solutos. Uy, y la columna de solventes. Y vamos a escribir acá de la disolución A, de la disolución B y de la disolución C. Vale. Entonces, por favor, vamos a ver. Me va a hacer este pequeño ejercicio para practicar. Vamos a escribir quién es el soluto y quién es el solvente de la disolución A, B y C. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues quien esté en menor cantidad, soluto. Quien esté en mayor cantidad, solvente. Así de sencillo. Entonces, ahora, primer dato que les voy a aconsejar. Siempre me debo de fijar que esté en la misma dimensional. Gramos con gramos, los niños con los niños, las niñas con las niñas. Decía, no sé ni de dónde escuché eso, pero aquí está. Mililitros con mililitros. Gramos con gramos. No importa si el soluto o el solvente están en estado sólido, gaseoso o líquido, siempre van a tener una dimensional de medida. Si no están en la misma dimensional, pues tengo que hacer una conversión. Los que recibieron Química 1 conmigo, pues nos pasamos todo el primer bimestre haciendo conversiones hasta aprender a hacerlas, de medida, de longitud, de masa, de volumen. Pues ahorita es el momento de aplicar todo eso. Y si no, yo sé que lo han recibido en el curso de física, entonces pues no se nos puede olvidar. Entonces trabajemos. En la primera disolución tenemos 15 gramos de azúcar disueltos en 500 gramos de agua. A ver rapidito. ¿Quién es el soluto y quién es el solvente? El soluto es el agua y el solvente el azúcar. A ver, ¿quién está en mayor cantidad? ¿Quién es más grande, 15 o 500? El El agua. soluto es azúcar y el solvente es el agua. Ahí está. El azúcar está en menor cantidad, entonces, solo así lo voy a poner ustedes porque escribo horrible con el mouse. Azúcar es el soluto, está en menor cantidad, 15 es menor que 500. Entonces el agua está en mayor cantidad, de nuestro solvente. Entonces aquí para no confundirnos vamos a poner H2O. Qué elegancia la de Francia, dice H2O. Ahí está, para no escribir agua. Entonces, tenemos acá solvente, el que está en mayor cantidad, 500 es más grande, y soluto quien está en menor. Ahorita yo creo que ya me agarraron ahí el ritmo. Entonces, veamos la segunda disolución. Son 75 ml, mililitros de agua mezclados con 25 mililitros de alcohol isopropilo. ¿Quién está en menor cantidad? Miso, usted está escribiendo en... El alcohol isopropito.
Propilo. ¿En PowerPoint? ¿Sí? Ahí no lo veo. Profesora, Ajá. ¿Cómo se ve? Ah, no se mira. No. no, profesora, no se ve. Ay, qué triste. Y lo del, ¿cómo se llama esto? El láser rojo, ¿sí lo miran? Tampoco. No. Tampoco. Solo se ve La la presentación. presentación. Solo se ve la presentación. Ah, he vivido engañada en estos últimos días, entonces. Bueno, a mí me parece la opción de resaltar, la opción de lapicero, yo estaba de usarla bien contenta y creo que si no lo miran de nada sirve, ¿verdad? Entonces vamos a regresar bueno, siempre cuando sea ejercicio no los voy a hacer acá, sino que en la pizarra. Pero bueno, qué mal que no puedan ver eso. Y al fin de semana pregunté y dijeron que sí se veía. Qué extraño. Bueno, entonces al menos pues veamos la información. Vamos a escribir entonces nuestras dos columnas de soluto y solvente. En la primera del inciso A, por favor, azúcar como soluto y agua como solvente. Del inciso B, me acaban de decir que quien está en menor cantidad es el alcohol isopropilo. Entonces lo colocan en la columna de solutos. ¿Y quién sería el solvente entonces en esa disolución? El agua. El agua. Muy bien, el agua. Entonces al agua lo vamos a colocar como nuestro solvente. Y en la última, la disolución del inciso C dice una tintura de yodo preparada con 0.10 gramos de yodo diatómico y 10 gramos de etanol. Entonces, ¿quién está en menor cantidad para ponerlo de soluto? A ver, ¿el yodo o el etanol? El yodo es El yodo. el etanol El yodo, ¿verdad? Muy bien. 0.10 gramos es menor que 10 gramos, ¿verdad? Ahí la trampa es que se ven casi iguales, pero el punto, la ubicación del punto nos dice que estamos hablando acá de decimales y el otro de decenas, ¿verdad? Es diferente. Entonces, 0.10 gramos de yodo es menor. Entonces, ponemos al yodo como soluto y 10 gramos de etanol como solvente. Bueno, entonces, de esa manera vamos a identificar soluto y solvente en cualquier disolución, ¿verdad? Ahora, bueno, según la cantidad, por favor, menor y mayor cantidad. Ahora vámonos a tipos de solutos y solventes. Vamos a ver tipos de disoluciones según el estado de los solutos y solventes. Ahora bien, tipos de disoluciones como tal, pues esto es solo el estado físico de las disoluciones. Tipos de disoluciones los vamos a ver más adelante. Es distinto, es según la cantidad de soluto que tengan. Están las insaturadas, las saturadas y las sobresaturadas. Eso es una cosa distinta. Eso está más relacionada con la concentración de algún elemento. Entonces veamos, del lado izquierdo, por favor, en el párrafo que está ahí, nos dice que solutos y solventes pueden ser sólidos, líquidos o gases. No importa, pueden ser cualquiera de esos tres estados, siempre que la mezcla sea homogénea, sigue siendo una disolución. La disolución que se forma tiene el mismo estado físico que el solvente. Esa es pregunta de examen. Nuestra disolución siempre va a estar en el mismo estado que el solvente. ¿Por qué? Eso es fácil. El solvente está en mayor cantidad. Entonces, la disolución toma el estado físico del solvente. No importa qué le mezcles, la cosa es que va a mantener el estado físico del solvente. Entonces, ahora sí, veamos la tabla que está acá. Dice, tabla 8.1, algunos ejemplos de disoluciones. Nos interesa más
esta primera parte donde dice tipo y ahí nos va a decir. Entonces, hay ejemplos, nos dice cuál es el soluto principal y el solvente. Veamos entonces. Para que una disolución sea gaseosa, o sea, que al final siga estando en estado gaseoso, vamos a mezclar un gas en otro gas. Es la única forma de que nuestra disolución quede en estado gaseoso, mezclar un gas con otro gas. El ejemplo más claro de una disolución en estado gaseoso es el aire. El aire es el mejor ejemplo de esto, porque sigue estando en estado gaseoso, tiene como soluto principal al oxígeno, que está en estado gaseoso, y se mezcla con el nitrógeno, que está en mayor cantidad y también está en estado gaseoso. Entonces, tanto soluto como solvente están en estado gaseoso. Ahora, ¿cómo creen que identificamos quién era el soluto y quién era el solvente? Si los dos son gases y están en estado gaseoso y todo eso. A ver, ¿alguna idea de cómo los identificaron como soluto y solvente? ¿Quién tenía mayor cantidad ¿cómo se llama? De gramos o de cualquier, ¿cómo es? ¿Cómo es la palabra? La mayor cantidad, digámoslo como concentración, o sea, cuánto hay de cada uno. Perfecto, tú sí prestaste atención. Muy bien, a ver, se refiere a que estaban según las cantidades, ¿verdad? ¿Cuánto de oxígeno hay en la atmósfera? Pues es menor al nitrógeno. El nitrógeno es el gas más abundante en nuestra atmósfera, entonces, pues ese es el solvente y el que está en menor cantidad es el soluto. Aún así, el oxígeno en la atmósfera alcanza para que pues todos respiremos y sigamos vivos. Ahora bien, entonces esa es la única forma de obtener una disolución en estado gaseoso, mezclar un gas con otro gas. Ahora, las disoluciones líquidas, el solvente va a estar en estado líquido. Le puedo mezclar un gas en un líquido en otro líquido, un sólido en un líquido, que todas esas disoluciones siempre van a estar en estado líquido, porque se mantiene el estado físico del solvente. Entonces, veamos el primer tipo de disolución líquida. Cuando mezclamos un gas en un líquido. El mejor ejemplo es el agua gasificada. Coca-Cola, Pepsi, Seven, Mirinda, Grapete, todas esas gaseosas. Entonces, tienen dióxido de carbono. Eso es lo que le da esa efervescencia. Disuelto en agua con saborizantes y colorantes y demás, ¿verdad? Todo lo que le echen a esas aguas químicas. Entonces tenemos ahí dióxido de carbono en estado gaseoso, se lo agregan al agua en estado líquido, más todo lo que le echen para que tenga saborcito. Entonces, las aguas gasificadas son una disolución líquida, pero hecha con un gas disuelto en un líquido. El amoníaco casero también, ¿verdad? A veces se usa para limpiar o para desinfectar. Tenemos ahí al amoníaco en estado gaseoso, se mezcla en agua que está en estado líquido y pues ya tenemos una disolución líquida. Líquido en un líquido, el ejemplo del café, el ejemplo de... Ah, no, eso sería sólido en líquido. Líquido en líquido, el ejemplo de todos los alcoholes, ¿verdad? El alcohol etílico que utilizamos en nuestras heridas, hasta en las bebidas. Y bueno, el vinagre es un ejemplo de esa disolución. Se mezcla el ácido acético en estado líquido, se disuelve en agua, que también está en estado líquido, para formar el famoso vinagre. Si le agregáramos el ácido acético puro a nuestras comidas, pues eso sería incomible. A pesar de que es un ácido débil, pues el sabor es bastante fuerte. Entonces el vinagre está disuelto en agua, es ácido acético disuelto en agua. Un líquido en otro líquido. El tercer tipo de disoluciones líquidas es cuando mezclamos un sólido en un líquido. Entonces ahí sí viene el ejemplo del café, de la limonada, de cuando usted agarra su bolsita de Tang y la echa ahí, o de... Ay, no sé los otros nombres de frescos, es que de esos casi no. Juice. El juice, no recuerdo otro. Pero la cuestión es que cuando usted agrega un fresco de esos en polvo y lo agrega
al agua, está mezclando un sólido en el agua que es líquida y pues ya forma una disolución líquida. El fresco queda en estado líquido, ¿verdad? No se vuelve sólido y cómo nos lo tomaríamos. Entonces, sigue siendo una disolución líquida. Entonces, acá otros ejemplos, el agua de mar, que tiene cloruro de sodio, que es lo que le da el sabor salado, eso está en estado sólido, por eso podemos obtener sal de mar, ¿verdad? Que está disuelto en los miles de millones de litros de agua que hay en todos los océanos del planeta. No por nada, son tres, si dividiéramos al planeta Tierra en tres partes, dos partes serían de agua y la tercera, pues los continentes de tierra. Entonces, ahí tenemos al cloruro de sodio disuelto en agua. Forma la disolución líquida del agua de mar. La tintura de yodo, tenemos al yodo en estado sólido que se mezcla con etanol en estado líquido. Esta tintura de yodo también se le llama Lugol. Sirve en laboratorio químico, sirve para poder teñir algunas sustancias y observarlas en el microscopio, pero también se utiliza como desinfectante en heridas. No es tan común como el agua oxigenada y todo eso que utilizamos, pero sí se puede usar. Venden la tintura de yodo para heridas. Bueno, entonces estas son las tres formas en que puedo obtener una disolución líquida. Ahora, para las disoluciones sólidas estamos igual que en el caso de las disoluciones gaseosas. Las disoluciones sólidas se dan cuando mezclo un sólido en otro sólido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las aleaciones son disoluciones en estado sólido, porque al final nuestro producto queda en estado sólido. Unos ejemplos, pues el bronce, ¿verdad? Que cuando si alguna vez ganó el tercer lugar o en algo, pues le dieron una medalla de bronce y aquí en Guatemala si ganó el segundo y primero, pues también es de bronce la medalla, pero dice primer y segundo lugar. No es como que nos vayan a dar una de oro o de plata. Tal vez de color, pero no del material. Entonces, a ver, el bronce está hecho de zinc en menor cantidad, por eso es su soluto, y de cobre en mayor cantidad, por eso es su solvente. Y ambos están en estado sólido. Se funden, se mezclan y pues ya dan origen al bronce. El acero, ¿verdad? Si ha escuchado ahí de acero inoxidable, hay joyas de acero, hay muebles de acero inoxidable, pues esto no es lo mismo que hierro, sino que es una disolución de carbono en estado sólido en menor cantidad porque es el soluto y de hierro en estado sólido en mayor cantidad que es el solvente. Entonces, las aleaciones son disoluciones sólidas, son mezclas homogéneas. Cuando usted le dan algo hecho de bronce, no puede decir, aquí hay un pedacito de zinc y aquí hay uno de cobre, ¿no? Sino que de una vez se mezclaron de manera homogénea y forman un solo material. Igual el acero, ¿verdad? No le vemos los trocitos de carbono ahí metidos en el hierro, no, sino que simplemente se mezclan homogéneamente y forman un solo material. Entonces, estos son los tipos de disoluciones que pueden haber según el estado físico de soluto y solvente. Que el estado físico al final de la disolución depende del solvente. No sé si se entendió esta parte. Preguntas, comentarios o alguien está copiando para darle tiempo antes de cambiar de diapositiva. No cambie, mis. A ver, ¿era un no, coma, cambie o es un no cambie? No cambie, mis, no cambie. Ah, vaya, muy bien.
Muy bien, me imagino que ya terminaron, porque si no se nos acaba el tiempo y a mí se me va aquí la concentración. Ya, Miss, ya puede cambiar. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de otro concepto importante. Si vamos a hablar de disoluciones, tenemos que hablar del agua. Como les dije, el agua es el solvente universal. Incluso nuestro cuerpo lo usa como solvente, ¿verdad? Está presente en nuestro plasma sanguíneo como solvente de todo lo que hay en nuestra sangre, ¿verdad? De células, proteínas, anticuerpos, y todo lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, incluso en nuestro cuerpo lo usamos como solvente. Entonces, el agua es uno de los más comunes en la naturaleza, lo utilizamos para todo. En la molécula de H2O, o sea, de agua, un átomo de oxígeno comparte electrones con 2 átomos de hidrógeno, están ahí unificados. Nuestro querido oxígeno le hacen falta 2 electrones para completar su octeto y ser feliz, pues toma uno de cada hidrógeno y por eso es una molécula bastante estable, la del agua. El oxígeno está feliz de la vida, pues con sus 8 electrones en su última capa de valencia, y pues cada hidrógeno no tiene ya el desfase de solo tener un electrón, entonces es bastante estable. Puesto que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, los enlaces entre oxígeno e hidrógeno son enlaces polares. O sea, es como un imán, ¿verdad? Que tiene ambas cargas, una carga negativa y una carga positiva. Cuando esos dos lados son contrarios, pues eso los mantiene con cierta carga y fácil de mantenerse unida a la molécula y también de separarse. Entonces tenemos aquí una carga negativa parcial en un enlace sigma entre el oxígeno y una carga positiva parcial más que todo del lado de los hidrógenos. Entonces eso los convierte en polares, tienen una carga positiva y negativa. El tipo de enlace que une una molécula de agua con otra molécula de agua se llama puente de hidrógeno. Bueno, ahí vamos a los de la química 1 les explico las fuerzas de atracción entre moléculas y hablamos de las de atracción de Van der Waals, de enlaces puente de hidrógeno, pues todo eso. Entonces, a ver, en el segundo párrafo vamos a encontrar que en cada enlace polar el átomo de oxígeno tiene una carga negativa parcial y el átomo de hidrógeno tiene una carga positiva parcial. O sea, ahí tenemos un átomo negativo y un átomo positivo. Entonces, eso genera cierta atracción. Puesto que la molécula de agua tiene una geometría angular, el agua es un solvente polar. ¿Qué significa que sea polar? Que solo va a disolver solutos que sean polares. Tienen que ser del mismo tipo. O sea, solutos que también tengan una carga negativa y positiva en la misma molécula, que tenga ese tipo de atracción. Bueno, vamos a hablar aquí solo de sustancias solubles en agua. Esta información acá es solo para decirnos que el agua va a trabajar como solvente solo de sustancias que tengan la misma naturaleza polar. En las sustancias que sean apolares o no polares, como la acetona, el aceite, por ejemplo, la pintura de aceite, eso nunca se va a disolver en agua por esta característica de sus enlaces. No es polar. Entonces, lo no polar solo se disuelve con solventes no polares. Eso vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Entonces, de definición que nos interese, el agua es de los solventes más comunes de la naturaleza y que es un solvente polar. Entonces, solo va a disolver cosas que sean polares. O sea, que tengan esto, carga negativa parcial y carga positiva parcial en las mismas moléculas y en la forma de enlazarse. Pues, ¿quiénes son polares? Todos los compuestos iónicos, las sales y bueno, ahorita vamos a hablar de más sustancias. El alcohol también es polar. Entonces, veamos. Acá en la siguiente, formación de disoluciones. Esto es importante para saber si la reacción química que me da va a generar una disolución o no. A veces no se pueden mezclar como el agua y el aceite. El agua es polar y el aceite es apolar o no polar.
Entonces, por eso es que no se mezclan y forman esas dos capas, esas fases separadas, porque no se van a mezclar. Ahí no hay una disolución. En cambio, el agua y el azúcar, por ejemplo, son dos compuestos polares, entonces sí se forma una disolución. Entonces, otro concepto a recordar. Miren, esta clase de hoy es bastante teórica. Terminamos la parte teórica y ahí sí ya empezamos con algunos cálculos, que sería los porcentajes que les di a investigar en el trabajo número 3. Porcentaje masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen, molaridad, molalidad, normalidad. Esos fueron los que les dejé de investigación. Ahí revisan en GEDUCAR, por favor. Eso ya es cálculos que hacemos con las disoluciones. A ver qué tanto logramos avanzar de ello. Entonces acá en el párrafo, veamos. Las interacciones entre soluto y solvente determinarán si se forma una disolución o no. Porque si el soluto no interactúa con las moléculas del solvente, pues no hay mezcla, no hay disolución. Para que interactúen las moléculas tienen que tener una forma pues más o menos parecida, angular, con carga negativa positiva, o sea, ser polar, se mezcla con otra que sea polar. Si no contiene esos datos y es no polar, se va a mezclar solo con otra sustancia que sea no polar. Entonces, en un inicio se necesita energía para separar las partículas del soluto y separar las partículas del solvente. ¿Se acuerdan de la energía de activación? Eso se da en cada reacción química. Para que inicie una reacción tiene que haber una energía inicial que se gaste. Entonces, incluso para separar las moléculas del soluto y del solvente y que se mezclen para formar algo nuevo, también se gasta energía. Después de todo, es una reacción química. Luego se libera energía a medida que las partículas del soluto se mueven entre las partículas del solvente para formar una disolución. O sea, esa energía fluctúa, va aumentando y disminuyendo al final. Cuando se pierde la energía, ya no hay reacción química, ya no se mezclan las partículas. Entonces, esto es un concepto básico de las reacciones químicas, la energía de activación y la energía que se gasta para poder formar un nuevo producto. Sin embargo, las fuerzas de atracción entre las partículas de soluto y solvente deben ser suficientemente fuertes para proporcionar la energía para la separación inicial. O sea que tiene que haber atracción. Por eso las polares se mezclan con polares y las no polares con no polares. Porque de ser lo contrario, pues no se mezclan. Dichas fuerzas de atracción solo ocurren cuando el soluto y el solvente tienen polaridades similares. Si no hay atracción entre un soluto y un solvente, no hay suficiente energía para formar la disolución. Las partículas de agua, que son totalmente polares, con las partículas del aceite, que son no polares, no sienten ninguna atracción una con la otra. Entonces, jamás que se va a liberar energía para que las partículas se mezclen. No ocurre. Entonces, no se puede dar una disolución. En cambio, si vemos acá en la tabla las posibles combinaciones de solutos y solventes, sí se va a formar una disolución cuando tanto el soluto como el solvente sean polares. O el soluto y el solvente ambos sean no polares, ¿sí? Solo en esa condición se puede dar una disolución. En el caso contrario, no formarán disoluciones si el soluto es polar y el solvente es no polar. O al revés, si el soluto es no polar y el solvente es polar. O sea, este segundo caso, imagínese que usted va a pintar su casa y compró pintura de aceite. No leyó, no preguntó y agarra su pintura de aceite nuevecita y la vacía en agua. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Le va a servir esa pintura o la va a arruinar? Se arruinaría. Se arruina. Se arruina y adiós a los billetes que invirtió en comprar su pintura. ¿Por qué? Porque no preguntó y porque no sabía de química. La pintura de aceite es no polar y el agua es polar. Entonces, nunca se van a mezclar.
A ver, ¿qué solvente utilizamos para la pintura de aceite? ¿O ¿El con qué thinner? la mezclamos? Thinner. Thinner, muy bien. Y algunos más audaces usan diésel también para eso. Entonces, nunca la mezclan con agua, ¿verdad? Entonces, es por diferencia de polaridades, que no se puede, no se mezclan y ya arruinamos nuestra pintura. O que, por ejemplo, usted compre pintura de agua, que es la que casi siempre utilizamos para exteriores, y usted lleva su nuevo galón de pintura de agua y le echa thinner porque es mejor solvente. Ahí pues usted solito arruinó su pintura. Entonces hay que leer, ¿verdad? Siempre hay que leer. Traen instrucciones. Y el fundamento teórico para eso es este. Solventes y solutos tienen que ser de la misma polaridad para que haya disolución. De lo contrario, no se mezclan. Entonces, su pintura de agua es polar, mézclelo con agua que es polar. Su pintura de aceite es no polar, mézclelo con thinner que es no polar y los va a disolver sin ningún problema. Esto lo van a poder observar en el pequeño experimento que tienen que hacer. El aceite es no polar, el agua es polar, pues ahora ya sabe por qué no se va a dar esa disolución. Solo con esto que investigue de cada solvente o soluto, le va a servir un montón. Bueno, entonces veamos las interacciones de soluto-solvente. A ver, cuando el soluto es polar en disolvente no polar, no se produce disolución porque las moléculas no polares no solvatan a los iones y no pueden superar la energía necesaria para romper sus enlaces. Traducción, no hay reacción, no se puede, no se mezcla. Debido a que las fuerzas intermoleculares de las sustancias polares son más fuertes que las atracciones de los no polares, hay una gran diferencia, entonces no se puede. El solvente no polar no tiene la fuerza suficiente para disolver al soluto. No se puede, no ocurre nada. Es como mezclar, ¿qué les diría yo? No sé, azúcar o algo en aceite, no se disuelve completamente. El soluto polar en disolvente polar. En este se debilitan las fuerzas electrostáticas que mantienen unidos a los iones para formar enlaces entre iones del soluto y el solvente. O sea que desarman a las moléculas y forman nuevos enlaces. Sí hay una disolución, sí hay reacción química, porque son iguales, polar y polar. Por ejemplo, el agua con sal. Usted agrega la sal al agua, el agua, como es polar, rompe las moléculas de cloruro de sodio y se separan y forman nuevos enlaces con las moléculas del agua. Ahí sí hay disolución. Estas interacciones son fuertes, hay aumento del desorden y esto hace que el soluto sea soluble. Ojo con la palabra soluble, por favor. La solubilidad es la capacidad de un soluto de disolverse o romperse sus enlaces en el solvente, o sea que se puedan mezclar. La sal y el azúcar en agua son solubles. El aceite en agua es insoluble. Entonces, así utilizamos ese término. Esto que estamos viendo aquí en esta tabla es el resumen de lo que vimos en la diapositiva anterior. O sea, esta es la manera fácil de verlo y esta es la manera completa de entenderlo. Entonces, no sé si quieren que les dé tiempo aquí con esta diapositiva. Sí, por favor. Va, unos 2 minutitos. Ya solo esta y luego la siguiente y aquí vamos a dejar el tema por hoy. Entonces, se las dejo ahí 2 minutos, explico la última y terminamos.
Muy bien, ¿cómo van? Bueno, a ver, avancemos un poquito porque si no se nos termina el tiempo. Acá, ay, me pasé. Tenemos acá las siguientes dos interacciones que serían un soluto no polar en un disolvente no polar. Ahí, ojo con eso, son iguales. Entonces, cuando tenemos un soluto y un solvente no polar, las moléculas no polares se atraen débilmente, o sea, son débiles porque no tienen esa carga positiva o negativo, ¿verdad? Que genera atracción. Pero el disolvente puede interaccionar con las moléculas del soluto separándolas y rodeándolas. Esto hace que el soluto se disuelva en el solvente. A pesar de que las sustancias no polares no tienen mucha fuerza de atracción, pues al ser iguales sí se produce la disolución, sí se mezclan. Pues por lo mismo, ¿verdad? No hay mucha interacción, pero no se requiere mucha fuerza entonces para romper sus enlaces. Entonces se mezclan bastante bien, soluto y solvente no polar. La palabra solvente y la palabra disolvente son sinónimos, significan lo mismo. Algunas veces me van a escuchar decirle solvente, otras disolvente, no hay ningún problema, es lo mismo. La última interacción es cuando tenemos un soluto no polar en disolvente polar. Aquí ya son distintos. Las moléculas no polares se atraen débilmente y se necesita poca energía para separarlas. Pero para que una molécula no polar se disuelva, necesita romper los enlaces o puentes de hidrógeno del disolvente polar, lo cual no ocurre porque no tienen la fuerza suficiente. O sea, el soluto se disuelve fácil, pero el disolvente no se separan sus moléculas, más bien se repelen. Y por eso, acá cuando mezclamos el aceite que tiene moléculas no polares con agua, se separan y se forman las dos capas, ¿sí? Entonces, nunca se van a mezclar. Ahí vienen las famosas lámparas de lava, ¿verdad? Que es aceite con colorante dentro de agua y se ve bonito porque no se mezclan. Pero bueno, entonces no podemos obtener allí una disolución. Esto les sirve para entender el ejercicio práctico que hay que realizar, ¿sí? Entonces, el ejercicio práctico es simplemente hacer unas mezclas, ¿verdad? 3 cucharadas de azúcar en 3/4 de vaso de agua fría. Esto se basa en otro principio. La temperatura tiene que ver con la solubilidad, pero creo que no les di tiempo de trabajar acá. A ver, unos 2 minutos y luego explico el ejercicio práctico, pero creo que voy a detener aquí la grabación. Ya lo del ejercicio práctico es parte, pues, de la tarea y tienen sus instrucciones en la plataforma. Entonces, hasta aquí voy a dejar la grabación.